Pues ya estamos aquí de vuelta en el foro para el análisis en perspectiva sobre el tema de la semana, que como ha visto es el tema de la frontera sur. Manuel Ángel, ¿qué tal si empezamos pues por el ABC? Es decir, ¿cuáles son los estados que integran la frontera sur en México y cuáles son los países con los que colindan? Bueno, las entidades federativas limítrofes son Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, que colindan los tres primeros con territorio guatemalteco, con sus departamentos fronterizos, que son básicamente San Marcos, Huehuetenango y El Petén, y por parte de Quintana Roo la frontera es con Belice. Eso sería, digamos la descripción geográfica de lo que vamos a hablar. Ahora, me imagino, y esa sería la primera pregunta que te hago, Nancy, es que los tipos de dinámicas de relación, de problemáticas, de vinculaciones entre estas cuatro entidades mexicanas y estos dos países y sus diferentes departamentos son distintas. ¿Es así o podemos hacer como un análisis uniformado de toda la frontera sur? Hay cosas que se comparten en toda la frontera, digamos, tenemos que partir de que es una misma región, ¿no? Antes de que existieran las líneas fronterizas, eso es bien interesante, era una misma región, es decir, había una convivencia entre poblaciones de los países que son limítrofes con los estados del sur de nuestro país, y entonces hay que entender eso porque hay una dinámica entonces que antecede muchísimo a las fronteras y que hay una relación comercial, hay una relación de familias, ¿no?, dentro de toda la región, y la cual se ha visto interrumpida en el momento en el que se delimitan vía las fronteras los países, digamos, tanto de México como de Guatemala y Belice, ¿no? Principalmente con Guatemala, que hay un impacto mucho más fuerte en donde desde la lógica de los gobiernos no se entiende que hay una dinámica que respetar, ¿no?, que una frontera no iba a eliminar toda una tradición de convivencia, de relación que había en esa zona, ¿no? En algún momento les iba a preguntar, pero ya con esta intervención de Nancy me das la primera oportunidad para hacerlo, particularidades, semejanzas y diferencias con la frontera norte, con la frontera con los Estados Unidos. Me da la impresión de que una primera diferencia sería esta, Manuel Ángel, es decir, que acá en el sur hay una región, digamos, que tiene dinámicas propias que anteceden a la delimitación fronteriza, como quizá no existe igual en el norte. Sí, no es igual, pero definitivamente hay antecedentes históricos que tenemos que considerar en el proceso de conformación de las fronteras. El hecho es que hay una diferencia importante de la manera como se estableció la frontera norte, la frontera entre México y Estados Unidos, conocemos la historia, y una situación diferente del proceso de conformación de la frontera sur, particularmente entre México y Guatemala. El caso de Belice también es un poco diferente. Y eso implica, como decía Nancy, esa existencia de una serie de vínculos y de procesos que existían antes de que a lo largo del proceso de conformación de los estados nacionales se fue definiendo ese límite. No obstante, hay muchas relaciones, muchos procesos, muchos antecedentes que siguen formando parte de la vida cotidiana de la frontera y que ayuda en gran medida a definir lo que es la vida de la región, de esta región fronteriza. Por favor, no, adelante, porque lo que les iba a preguntar es, a ver, ejemplos de cuáles son estas dinámicas, que son dinámicas más de carácter social y, como dicen ustedes, de carácter regional, y que, pues, de alguna manera suceden, se verifican y se despliegan a pesar de la delimitación fronteriza. ¿Cuáles podrían ser ejemplos de esto, Nancy? Por ejemplo, una de ellas, y que es como una de las más conocidas, tenemos que en la zona, principalmente en la de Soconusco, hay una actividad productiva en relación a todo el tema del café, ¿no?, la pizca del café. Y que ahí, por ejemplo, es tradicional que había movimientos, dependiendo de los tiempos de la pizca, del grano, en que nacionales de Guatemala se mueven a territorio del Soconusco para hacer esta pizca, que eso, por ejemplo, es algo de lo que antecedía también, ¿no? Ya ahora con toda esta conformación de los estados-nación y después con las políticas que se fueron implementando particularmente en México, ahora todo eso
se busca regular, digamos, a través de formas de trabajo migratoria, algunos que pasan por ahí, pero muchos otros de quienes ingresan al Soconusco a trabajar lo hacen sin ningún tipo de documento porque tradicionalmente la familia se ha dedicado a eso, ¿no? Y eso sigue sucediendo ahora. Y eso sigue sucediendo, ¿no? Nos decía Nancy la cuestión de las dinámicas también familiares y me imagino que también culturales. ¿Cómo funciona eso? Es decir, podemos hablar de que hay una cultura regional que sigue estando presente ahí, a pesar también, de nuevo, de la limitación fronteriza. Sí, sí, definitivamente hay una serie de situaciones muy localizadas, porque la frontera, si bien podemos hablar o entenderla o asumirla como una región, también es extensa y muestra diferencias no solo de carácter físico, topográfico, sino también de carácter social y cultural. Entonces hay grupos sociales que mantuvieron o que quedaron en la frontera, sobre todo grupos étnicos que hoy se reconocen como que viven en ambos lados de la frontera y por supuesto entre la población que vive del lado guatemalteco y la población que vive del lado mexicano de un mismo grupo étnico hay una continuidad en las relaciones. Pero también en las zonas urbanas como la ciudad de Tapachula, que podríamos decir que es la ciudad fronteriza por excelencia de esta región, hay movimientos cotidianos frecuentes en términos sociales y culturales, pero también económicos. Hay un intercambio de bienes y de servicios que forman parte de esa vida cotidiana y que no son estáticos en el tiempo, han ido cambiando. Esto que decía Nancy, también la dimensión laboral, cómo los trabajadores que participan en las actividades relacionadas con la producción de café, desde finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuando se conformó toda esta región productiva, empezaron a atraer trabajadores por las circunstancias que se dieron en ese momento, pero sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues básicamente la fuerza de trabajo que participa es de origen guatemalteco y es una migración temporal, o sea, llegan exclusivamente para trabajar en la época de la cosecha. Pensando en esta dimensión todavía exclusivamente regional, porque quiero que luego miremos, ampliemos, digamos, la dimensión de la frontera en las dos direcciones, pero pensando todavía en la cuestión regional, por lo que escucho, son más, digamos, los desplazamientos de personas de sur a norte que de norte a sur, incluso para este tipo de migraciones temporales. Digamos, hay una lógica en todos los movimientos, ¿no? Que regularmente la atracción se da a los polos donde hay una mayor oportunidad en un primer momento de ingresos, ¿no? Para las familias que se mueven por situaciones económicas, pero que vemos ahora con el paso del tiempo y en un segundo momento ya ahondaremos en esto, también por otras condiciones de violencias sistémicas que se están dando en la región, ¿no? Pero sí es muy natural los movimientos sur-norte, por así decirlos, pero digamos que la movilidad intrarregional es muy latente en esa parte de la región. Ya planteaba Nancy uno de los problemas y hacia allá quería ir, porque me han planteado, digamos, las ventanas de comunicación más constructivas, cuando menos 4 de ellas, la familiar, me dicen, la cultural, los intercambios económicos y los intercambios específicamente laborales. Pero también hay todo un catálogo, desafortunadamente, de problemas. Empecemos por este que ya Nancy avanzaba, el tema de la violencia. ¿Qué está pasando ahí, Manuel Ángel? Bueno, yo pienso que como ocurre en muchas zonas de frontera en el mundo, y eso no debe ser un consuelo, pero digamos, son ámbitos en donde porque ocurren cierto tipo de procesos, se convierten en ámbitos favorables o propicios para la generación de situaciones de violencia como las que nos preocupan. Y estas situaciones de violencia se han acentuado en los últimos años, sobre todo en la medida que se trata de un territorio en donde ocurren ilícitos de diferente tipo, ¿no? Se ha hablado del movimiento de bienes ilícitos como pueden ser las drogas, el contrabando de armas y diferentes tipos de contrabandos. Finalmente se convierten en territorios en que hay luchas de poder por intereses vinculados con este tipo de procesos fuera de la ley.
Y eso se convierte entonces en un ámbito de lucha entre grupos organizados y, por qué no decirlo, también de participación de agentes de autoridad que se involucran, se colusionan con los actores de la delincuencia, en fin, por todo eso se convierte en un ámbito propicio. Ahora, hasta ahora la descripción tiene que ver, y me parece muy bien, con los problemas de violencia que son propios de la frontera y que se pueden dar con mayor o menor intensidad en distintas fronteras en el mundo, nos dice Manuel Ángel, me parece, pero me preguntaría y te pregunto, Nancy, si no hay, tú hablabas de violencia sistémica, que me parece que nos obliga a ampliar el mirador y ver un poco más el contexto regional, ¿es así? Claro. Antes de pasar ese punto, me gustaría agregar que debemos tomar en cuenta que, de acuerdo a datos que han sido difundidos, sobre todo por el Sistema de Naciones Unidas, el tema de la migración indocumentada es el segundo negocio más lucrativo después del narcotráfico. Y eso nos habla de la capacidad que ha tenido también el crimen organizado en concordancia con autoridades a los diferentes niveles y poderes de gobierno para, digamos, aprovecharse de la situación de condición de vulnerabilidad, particularmente de la población que quiere cruzar de manera indocumentada hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que en este sentido, ¿no?, de lo lucrativo que es el negocio de la migración indocumentada, es que hemos visto como en los últimos años, no es que no existiera antes la violencia, pero el grado y los niveles de violencia que se están viviendo, particularmente en los últimos 6 años en el territorio mexicano, han sido sin precedentes, ¿no? No por número, sino por el nivel de violencia que se ejerce contra las personas indocumentadas en nuestro país. Y aquí hablábamos también del tema de las violencias, ¿no? ¿Qué está pasando entonces con todas las causas? Aquí hay un tema de fondo, que el tema de la migración lo hemos analizado desde muchas ópticas y sin duda cruza sustantivamente por un tema de desigualdad social, ¿no? Una desigualdad, un tema relacionado con pobreza que orilla, ¿no?, que orilla y forza a los habitantes de determinado país a moverse, a tratar de buscar oportunidades de desarrollo en otros lugares. Pero aquí hemos visto cómo se ha cruzado estas condiciones de falta de desarrollo en cada uno de los países, se ha agudizado mucho más, particularmente en Centroamérica, pero también en otros países, y eso no ha favorecido que se generen condiciones de desarrollo ni nacional ni a nivel regional. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado que ha cruzado con un nivel de inestabilidad de los gobiernos muy fuerte que ha favorecido el hecho de que el crimen y la delincuencia y los grupos organizados intervengan de manera mucho más fuerte en los países y desestabilicen, ¿no? Y generen también en la vinculación que tienen con las autoridades altos niveles de corrupción, ¿no? Y ahí es donde vemos cómo se van generando estas violencias sistémicas que no tienen que ver nada más con la falta de acceso de oportunidades de las personas a un nivel de desarrollo, sino también con toda la parte de servicios y derechos económicos, sociales y culturales a los que deberían de tener acceso las personas, se les está negando porque se está privatizando toda la parte de servicios a los cuales la población ya no tiene ni una mínima garantía de acceso. A ver, me parece muy interesante, digamos, todos estos planteamientos que tienen, digamos, en los dos casos, implicaciones de distintos actores y a distintos niveles. ¿Les parece si damos una repasada muy breve a algunos de los elementos que han colocado? La situación, la cuestión social. Es decir, nos habla de problemas, Nancy, de pobreza, de marginación, es decir, cómo está la economía de la región y cómo están los índices de calidad de vida. Bueno, eso particularmente en ciertas regiones hay problemas enormes de desigualdad social que evidentes en una serie de indicadores de pobreza, pobreza extrema, pero al mismo tiempo una serie de limitaciones que vienen desde la época del posconflicto en Centroamérica, que tienen que ver con las dificultades para reactivar esas economías y generar la suficiente capacidad de empleo para una población que crece con tasas todavía relativamente altas en comparación
a las de otros países de la región latinoamericana. Tenemos un problema económico y hablabas tú de privatización de los servicios. ¿Qué fenómeno es ese? Por ejemplo, algo que vemos como muy claro en el contexto mexicano. Vemos cada vez cómo se ha deteriorado todo el tema de acceso a servicios de seguridad social, en el cual cada vez vemos mucho más deficiente un sistema de salud público, un sistema, además de que es deficiente, al que no todos pueden tener acceso, ¿no? Porque no tiene una cobertura universal, en el cual vemos que el sistema de educación también orilla a ver, al menos desde la lectura, que es mejor pagar, tienes mucho más beneficios o vas a tener mucho mayor desarrollo si tú pagas una educación privada que si te quedas en la educación pública. El derecho a servicios o programas sociales, que también hemos visto cómo nada más han ido como atacando problemas coyunturales que se dan en ciertos periodos, pero no van direccionados a fomentar el desarrollo o el crecimiento o la articulación entre diversos programas para generar mayores oportunidades para las personas. Al contrario, van generando mucho mayor dependencia en el tiempo estos programas sociales que deberían de ir fomentando otro tipo de iniciativa, ¿no? Pues me han ayudado muy bien a ver la dimensión social, a ver la dimensión económica. He dejado deliberadamente en el tintero la dimensión institucional, la situación de los estados y la relación de esos estados con el Estado mexicano. Si les parece, después de un corte, volvemos sobre ese tema y también sobre el de los derechos humanos, que ya lo has colocado, Nancy, que tiene que ver con los migrantes, pero no solo con los migrantes, y que tiene que ver también con las obligaciones y responsabilidades de las autoridades estatales. Estamos aquí en Observatorio, como ha visto, hablando del sur, hablando de las 4 entidades federativas que demarcan con 2 países la frontera mexicana hacia el sur. Volvemos después de un corte, que estamos hablando de este tema que en verdad nos interesa no solo allá, sino también acá.